Saludos, bienvenidos nuevamente a Hablando en Fe. Le habla Erika Montul, estoy aquí junto a Alexis Vázquez. Somos los pastores de la Iglesia Plenitud y Vida. En el día de hoy, en esta tarde, vamos a estar hablando un poco de la Biblia y la fe, especialmente la fe en estos tiempos. Hay mucha incertidumbre, muchos tipos de pensamientos distintos sobre la fe, sobre la Biblia, y queremos, ¿verdad?, hablar un poco sobre esto. Y quiero empezar preguntándole al pastor, ¿verdad?, ¿por qué usted cree que es tan importante hablar de la fe en estos tiempos? Pues miren, Dios les bendiga, saludos, por aquí un privilegio. ¿Por qué es tan importante para nosotros hablar de la fe en estos tiempos? La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que hay tres cosas que van a permanecer para siempre. Lo primero que yo quiero comenzar a desarrollar es que vivimos en un mundo donde pocas cosas tienen carácter eterno. Vivimos en un mundo de muchos cambios, vivimos en un mundo que pareciese que está involucionando, ¿verdad? Es la palabra. Cada vez más hay corrupciones, crímenes, menos paz. Uh-huh. Yo no sé si a ti te parece lo mismo, pero estamos casi camino a una tercera guerra mundial. Cada vez más estamos saturados de noticias negativas todo el tiempo. Injusticias, uh-huh. Sufrimiento, demasiada injusticia. Cada vez más el ser humano está más descontento con los gobiernos que ¿verdad?, controlan el mundo, y hay polaridad. Están tratando de establecer un gobierno mundial, pero a la misma vez pues se está generando una especie de caos y una polaridad en los gobiernos. Y todas estas cosas tienen repercusiones en muchos escenarios, tanto en la familia, en la sociedad, en los individuos. Y estas repercusiones son de dolor, de sufrimiento, de decadencia. Y hoy más que nunca hacen falta personas que hablen acerca de la esperanza, de la fe, del amor, que son cosas que realmente nos hacen crecer, nos hacen sostenernos en medio de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Realmente yo creo que estamos en una dispensación que Cristo habló de ella en Mateo capítulo 24, lo hemos compartido en otras ocasiones, uh-huh. que es que estamos experimentando lo que llamamos principio de dolores en términos y en jerga bíblica, ¿verdad? Y esos principios de dolores que estamos experimentando nos llevan a que nuestra fe tiene que ser fortalecida, porque de ahora en adelante las cosas se van a intensificar, ¿verdad? Tú que tuviste la experiencia de ser madre y vivir, ¿verdad?, ese tiempo cuando se rompe fuente y las contracciones, y eso va de aumento en aumento, no disminuyen. Y yo creo que el tener a una voz en medio de este desierto de dificultades, de este periodo de dolores de parto, ¿verdad?, de estas contracciones que está viviendo el mundo, necesitamos más que nunca hablar palabras de amor, de esperanza y de fe, pero una fe genuina. Cuando tú me preguntas a mí cuál es la importancia de que hablemos de fe y hablemos nuestras cosas en fe, esa importancia y esa relevancia está en el que la fe es un atributo de carácter eterno. El cielo que vivimos, Erika, las cosas que nos afanan en este tiempo, todo lo que quizás nosotros podamos atesorar va a pasar, va a ser pasajero, uh-huh. Pero hay cosas que van a permanecer para siempre. 1 Corintios 13:13 dice que la fe, la esperanza y el amor. Y me gusta este orden en que las pone porque parece que son consecuentes. La fe produce en nosotros esperanza, y el mantenernos esperanzados nos hace vivir, ¿verdad?, perfeccionados en amor. Pastor, ¿y cómo la Biblia nos ayuda a desarrollar la fe? O sea, ¿cuál es la veracidad de la Biblia? Bueno, realmente, Erika, es el libro de los libros. Cuando yo le enseño a mis estudiantes y comienzan parte de sus cursos bíblicos, ellos tienen que saber realmente qué tienen de frente, ¿verdad? Mi primera exhortación para todos que están estudiando la palabra del Señor y están buscando desarrollar su fe y crecer ¿verdad?, en la fe cristiana, mi recomendación es que se hagan de una Biblia física, tangible, así, ¿verdad? Yo sé que hay muchas digitales ahora, son muy buenas, las uso muchísimo,
pero la trascendencia de tener una Biblia física, sobre todo en estos tiempos, yo creo que el Señor me ha ido guiando a volver a relacionarme con la palabra, ¿verdad? Así tangible, física. Nosotros tenemos el libro de los libros. Cuando te digo el libro de los libros, este es el libro más vendido en el mundo entero. Wow. Tiene el récord de más ventas. A la misma vez que tiene el récord de más ventas, es el libro más traducido a más idiomas en el mundo entero. Este libro, como ustedes lo saben, no es uno solo, es una colección de 66 libros. Tienen aproximadamente 40 autores distintos. Esos 40 autores son de diferentes etnias, en diferentes etapas de tiempo. La Biblia tiene un periodo de historia, esos libros no se escribieron todos al mismo tiempo, sino que cada libro tiene una época en la historia de la vida humana y más o menos tiene un periodo de 1500 años en lo que fue escrita. Desde que comenzó su escritura Moisés hasta que Juan cerró su escritura, el último libro que entiendo que fue que él escribió, Apocalipsis, en la isla de Patmos, exiliado, aproximadamente 100 años después de Cristo. Más o menos, eso es lo que me iba a preguntar. Sí. Aproximadamente 100 años después de Cristo, es aproximado, ¿verdad? Se cerró ese libro. Una de las cosas más impresionantes que yo les enseño a mis estudiantes y les comparto, ¿verdad? Este ejemplo, para que ellos noten la veracidad que tiene este libro y sobre lo que yo creo que es la respuesta que te voy a dar, ¿verdad? Si tú escogieses un periodo de 1500 años y tuvieses la capacidad de viajar en el tiempo y de momento escoges 40 personas en esos 1500 años, de diferentes edades, Erika, de diferentes genealogías, de diferentes culturas, en diferentes ocasiones del tiempo, y a todos ellos le das la asignación de que te escriban una carta, de que te escriban, mira, déjame poner a saludar aquí a nuestra chica que quiere participar aquí en clase hoy. Miren quién está aquí con nosotros. Nuestra Canela está hoy con nosotros. Ella quería salir en el podcast a robar cámara. Pues te estaba diciendo que si nosotros cogemos, por ejemplo, esos 40 escritores, unos de 50 años, otros de 30 años, otros de 20 años, otros de 15 años, 17, ponle, por ejemplo, en diferentes etapas, y todos estos escritores viviendo esparcidos por la historia humana en 1500 años. Los pones a redactar un ensayo a cada uno de ellos y pasan los 1500 años después y juntan los ensayos. Estoy hablando de gente latinos, colombianos, no sé, sí, de diferentes lugares. De diferentes lugares en el mundo entero. ¿Qué probabilidades tú crees que hay que cuando junten todas las cartas que ellos escribieron haya una cronología, un orden, una coherencia, una sintaxis en lo que ellos escribieron? Bien poca la probabilidad. Bien poca. De hecho, había un jueguito que uno hacía antes que le decía un secreto a alguien en el oído. Y se va pasando y al final era otro mensaje completamente cuando llegaban distinto. al final estaba totalmente distorsionado. Exacto. Imagínense en un libro que tiene 66 libros, que fue escrito a través de 1500 años por 40 autores distintos, y todos tienen una coherencia preciosa en el mismo mensaje. Realmente eso nos lleva a deducir que esta palabra que nosotros tenemos fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo no tengo duda de que la inspiración divina de la palabra del Señor, cuando tú pasas tiempo con ella, la lees, la estudias, la analizas, miras los contextos y miras las claves de lo que están hablando. Por ejemplo, miren, este libro fue dividido en 66 libros, como les he dicho varias veces, pero a mí me llama mucho la atención el orden en que los colocaron. No sé si fue accidentalmente, pero tiene unas coincidencias preciosas. Nosotros le servimos a un Señor que es un Dios trino, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas en Génesis, si tú divides la Biblia en 3, te vas a dar cuenta que el 3 es bastante consistente en el número bíblico, porque representa divinidad. La firma de Dios también. O sea, así lo enseñamos en clase, correcto. Es como yo les enseño a mis estudiantes que Dios tiende a firmar su obra con un 3. Esto lo enseño porque es bien consistente el tema del 3. Nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu.
Cristo murió, comenzó su ministerio a los 30 años, terminó su ministerio a los 33 años. La Biblia dice que fue crucificado en la cruz a la tercera hora. O sea, cuando murió tuvo 3 horas de tinieblas, resucitó al tercer día. No tan solo aspectos bíblicos, sino hasta científicos. Cuando nosotros analizamos la creación, nos damos cuenta que en el mundo entero todo lo que existe está clasificado en 3 reinos esenciales: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Si tú descompones una gota de agua, tiene 3 elementos, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Pudiéramos seguir así indefiniblemente. Si yo cojo 22 libros, porque para dividir 66 libros en 3 son 22, 22 y 22. Si cojo 22 libros, empiezo en Génesis. El libro número 22 es el profeta Isaías. Y en esos 22 libros del Antiguo Testamento se nos revela mucho acerca de la relación o de la revelación que tuvo el Padre hacia nosotros. Luego Isaías, cuando comienza a hablar su mensaje profético, yo no creo que haya uno de los profetas que haya descrito, ¿verdad? La persona, la imagen del Señor, su obra redentora, el calvario que vivió, ¿verdad? Que iba a vivir, y lo hace 700 años antes de Cristo. Wow. Y él comienza a hablar de Cristo, por ejemplo, en Isaías 53, malherido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por sus llagas fuimos nosotros curados. 700 años antes de Cristo él escribió eso. Isaías comienza a darnos una revelación del Hijo. Y si yo comienzo y cuento 22 libros después del libro de Isaías, voy a terminar en el libro de los Hechos. ¿Y sabes qué pasa en el libro de los Hechos? Despunta el movimiento que Cristo dejó en sus discípulos y los encamina a esperar y a orar, manteniéndose esperanzados en una promesa, que es que Él se iría a preparar morada para nosotros, pero que enviaría al Espíritu Santo en ese aposento alto. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se nos describe cómo ellos recibieron esa promesa, esa profecía, que estuvo en Joel, escrita con muchos años de anticipación, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si te das cuenta, de Génesis a Isaías tenemos el testimonio del Padre. De Isaías hasta el libro de los Hechos están los profetas anunciando acerca del testimonio del Redentor que vendría, que es el Hijo. Y del libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, entonces comienza el tiempo, el periodo de la iglesia que está siendo gobernada, que está siendo administrada, que está siendo impartida por el Espíritu Santo como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y en el libro de Apocalipsis, curiosamente, el libro tiene 22 capítulos. Y en el capítulo 22 el libro termina diciendo: el Espíritu y la novia dicen ven. Entonces, cuando yo comienzo a mirar en el tiempo y me voy a libros que, por ejemplo, escribió Job, que es uno de los libros más antiguos que fue escrito, se cree, que se escribió antes que Génesis. Ese libro tiene una ciencia, tiene unas bases que despuntan, yo te diría que lo que son leyes científicas que vinieron a ser, ¿verdad?, aflorar en el mundo de la historia humana en el tiempo del Renacimiento, y fueron escritas mucho antes en el libro de Job. Por ejemplo, Job hablaba de que el viento tenía peso. Por ejemplo, cuando siempre se creyó que la Tierra era el centro de todas las cosas, antes que Galileo desmintiera, ¿verdad?, la teoría que se creía que la Tierra era el centro, y después estableció la de que no, que todos giramos alrededor del Sol. Ya el libro de Job hablaba de todas esas cosas. El libro de Job hablaba de Pleiades, que son las constelaciones de la Osa Mayor. Él hablaba de estas constelaciones que ni siquiera se había inventado, Erika, el microscopio. Sí, eso no se conocía ni para el telescopio para mirar al espacio, ni microscopio. No había barómetro, por ejemplo, que es el instrumento que se usa para medir el peso del viento. Él hablaba acerca de que la Tierra era redonda y cuelga sobre la nada. Todo eso lo encontramos en el libro de Job. Eso es por darte una pincelada, realmente. Cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra, hay más de
Por ejemplo, en el tema mesiánico, que los profetas anunciaban que un día vendría el Salvador del mundo, Jesucristo. Ellos anuncian unos detalles impresionantes con 300, 500, 700 años de anticipación. Entonces hay una palabra profética que ha sido tan consistente. Yo no he visto ninguna palabra profética en la Biblia, claro que de las que hayan sido hechas para haber sido cumplidas, porque todavía estamos esperando algunas promesas que sabemos que se hicieron para este tiempo. Pero la palabra del Señor ha mantenido constantemente el cumplimiento de todas sus profecías, una consistencia preciosa a través de esos 1500 años, de todos los libros, de todos los escritores. Y eso, cuando lo vemos, no hay ningún otro libro que se compare con la veracidad bíblica que tiene. Aparte de los puntos de que el que la inspiró, ¿verdad? Sabemos que el que la inspiró, que fue el Espíritu Santo, nos da testimonio todavía hoy en día de que esta es la palabra del Señor y los cambios que ella tiene en las personas que se allegan a ella, practican sus enseñanzas y profesan y se integran a esta comunión con la persona del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Son muchos los testimonios. Yo te diría que son millones de vidas cambiadas consistentemente a través del tiempo. Y realmente, pues, yo creo que esa es el ancla de nuestra esperanza, esa consistencia que la palabra ha mantenido y que hoy en día estamos bien confiados en creer en que Dios cumplirá todo lo que ha prometido y todo lo que ha dicho, porque Él lo revela en su carácter y lo ha mantenido así desde que la historia del hombre está descrita en la tierra. Y Ale, quería también hablar porque la iglesia a través de los años sí ha tenido, ¿verdad?, diferentes tipos de retos según, ¿verdad?, en la época en que se ha desarrollado. Pero en estos días estuve estudiando de un grupo que se llama He Get Us, en donde este grupo pagó creo que cerca de 14 millones de dólares por poner un anuncio en el Super Bowl ahora en febrero, que de hecho fue el Super Bowl que más vista ha tenido, ¿verdad?, desde que comenzó. Como una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria acerca de Jesús. Entonces voy a poner el video, quiero que lo veamos y quiero que me comentes sobre este video porque por lo que pude entender del mismo, aunque era de Jesús, estaba como distorsionando lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver el video. Distorsión de la verdad. El Super Bowl de este 2024 fue visto por 202 millones de personas en el mundo. He Get Us, Él nos entiende, es una organización que presentó 2 comerciales durante la transmisión del Super Bowl. Uno de los anuncios se centró en el mensaje de Jesús de amar al prójimo, incluso a través de divisiones ideológicas, personas de diferentes etnias, clases y expresiones de género, incluida una mujer afuera de una clínica de planificación familiar. La organización Él nos entiende planea extender su campaña de publicidad durante otros momentos importantes, incluidos los Juegos Olímpicos de París, el draft de la NFL y las convenciones republicanas y demócratas. El costo por anuncio es de $7 millones. La organización presentó 2 anuncios durante el evento. Ahí podemos ver el anuncio donde hay varios lavados de pies de diferentes personas y cómo habla o trata de llevar a cabo este mensaje de que Jesús es amor y que no importa la condición ni nada, pues Él no está aceptando. Entonces, esto es un reto que la iglesia tiene sobre esta desinformación que se está publicando con unos recursos millonarios para llegar a muchas personas. Y estos son retos, ¿verdad? Diferentes nuevos retos que tiene la iglesia ahora en este desarrollo. Y si me puedes profundizar un poco sobre esto. Pues mira, Ari, básicamente la palabra del Señor nos vamos a referir a ella como la verdad. Jesucristo dijo que Él era la verdad, el camino y la vida. Y realmente pues creemos que Jesucristo es la palabra hecha carne, una representación de la palabra del Señor, pero en un cuerpo, ¿verdad?
Jesús es la palabra del Señor hecha vida. Y siendo la verdad tiene muchísimos enemigos. Y hoy en día más que nunca. Yo creo que para ponerte un poquito de ejemplo, si Cristo es el centro de todas las cosas y Él es la verdad, los primeros dos enemigos que aparecen de algo que está colocado en el centro son la izquierda y la derecha. Son los extremos. Porque los extremos siempre nos van a sacar de la verdad. Y ese es realmente el problema que tiene, uno de los problemas que tiene el desafío del desarrollo de nuestra fe en la palabra del Señor. Por ejemplo, uno de los extremos pudieran ser personas que comiencen a hablar de la palabra del Señor y la llevan para un extremo legalista, religioso, distorsionado, donde muestran a constantemente ideas, conjeturas que son, de hecho, yo he visto que son hasta burlas de la fe cristiana, porque nos colocan como si fuéramos unas personas que no racionalizáramos, que fuéramos unos extremistas, que todo es pecado, que usar tenis es del diablo, que tú has visto esos videos donde realmente lo que hacen es ridiculizar la fe cristiana y llevan la vida a poner cargas. Son uno de los problemas grandes de la verdad, es el extremo de la religiosidad fariseística, por así decirlo. Que fue algo que la iglesia vivió con nuestros padres un poco. O sea, claro, para esa época extremo, todo era estaba pecado. en ese extremo, pero ahora nos estamos moviendo como al otro extremo. Es un libertinaje, ese es el otro extremo, donde entonces en el otro extremo pues no hay temor de Dios, todo se permite, realmente nada es malo. De hecho comienza a ocurrir lo que llamamos una prevaricación, que no es otra cosa cuando yo cambio el orden de los valores, y a lo que es malo lo llamamos bueno, y a lo que es bueno entonces lo llamamos malo, y entonces viene el otro extremo del péndulo, y aparece un tercer enemigo, que este es el que yo creo que más peligro hace dentro de la iglesia de la fe cristiana, y este tercer enemigo es la confusión religiosa. Cuando yo comienzo a sigilosamente a mezclar y a diluir la palabra del Señor y a adulterarla con otras filosofías, con otras enseñanzas que están disfrazadas de amor, eso es extremadamente peligroso. Por ejemplo, en la iglesia hoy en día tenemos el gran reto de luchar contra la filosofía humanista. Exacto, es el mayor reto, yo creo. Claro, porque viene escondido, no es un ataque frontal y directo, y viene con un mensaje bien disfrazado, un mensaje de amor, un mensaje humanista, que el ser humano es el centro de todas las cosas. Y aquí pues nosotros tenemos un trabajo que hacer, porque la fe cristiana no pone en el centro la vida humana, sino a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es la razón, y en Cristo, dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que fuera de Cristo, todo pierde relevancia. Sin embargo, el pensamiento humano exalta de alguna manera los intereses del ser humano, y vienen filosofías que luego pasan a ser políticas, humanistas, comenzando a tratar de poner al ser humano como en el centro de todo. Entonces, por ejemplo, en este anuncio tú vas a darte cuenta que muchos de los eslogans están apelando al sentimiento humanista, ¿verdad? Cristo no nos enseñó a odiar. Eso es amén. ¿Es cierto? Eso es cierto, eso es amén. Cristo no nos enseñó a odiar. Y colocan y utilizan fundamentos que son espirituales para torcerlos y llevarlos a una aprobación de unos ideales que la Biblia ya desaprueba. Entonces están manipulando la utilización de los fundamentos de la fe cristiana. Por eso es que nosotros hacemos canales como este para hablar de la importancia de prepararnos en cuanto a la doctrina, de la sana doctrina y de la fe cristiana, porque hay mucho tiempo de confusión. La palabra Babilonia, precisamente, que está bien famosa por ahí en algunos eventos, y creo que hay hasta organizaciones con el nombre Babilonia, realmente lo que significa es confusión. En el libro de Génesis, en el capítulo, me parece que está entre el 6 y el 11, aproximadamente por ahí, hablan acerca de un personaje que fundó la ciudad de Babel
y hubo realmente una confusión, y de ahí vienen todas estas cosas. Y cuando yo hablo de confusión, ¿a qué me refiero? Bueno, Cristo no nos vino a enseñar odio, eso es amén, pero tampoco Cristo va a sacrificar la verdad. Entonces agarran elementos como, por ejemplo, creo que ponen bien polarizados a un sacerdote lavándole los pies a un homosexual. Ponen, por ejemplo, a un policía blanco lavándole los pies a una persona negra, de color. Sí, ponen lavándole los pies a una muchacha frente a un centro de aborto. Claro. Entonces, con ese mensaje dicen, Jesús no odiaba, él lavaba pies, ¿verdad? Y es bien, bien impresionante, porque lo que están queriendo decir, o lo que ellos quizás a lo que están apelando, es que si Jesús estuviese en este tiempo, le lavaría los pies a todo el mundo. A todo el mundo, sin importar qué tipo de vida ellos tengan, qué estilo de vida, qué cosas practican. Y aquí estamos sacrificando, acribillando la verdad. Porque cuando nosotros analizamos la escritura, Erika, ¿a quién Cristo le lavó los pies? A mí me llama mucho la interacción que hay entre ese pasaje bíblico y cuando nosotros vamos a la escritura y lo comenzamos a leer, nos vamos a dar cuenta de algo. Jesús intenta lavarle los pies a Pedro, que Pedro era el principal discípulo de Jesucristo. Y cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, voy a lavarte los pies, Pedro le dice, ¿verdad? Estamos parafraseando. Usted vaya a la cita bíblica. Si me la puedes buscar por ahí para el beneficio. Creo que va a aparecer en pantalla. Siempre que utilizamos citas bíblicas, las colocamos en pantalla para beneficio de ustedes. Cuando Jesús está entonces intentando lavarle los pies a Pedro, Pedro le dice, no, tú, Señor, a mí, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a dejar lavar los pies de ti? Jamás en la vida. Jesús entonces le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte ni suerte conmigo. Cuando él le dice esa expresión, Pedro le dice, bueno, entonces, Señor, si es así la cosa, no me laves los pies. Lávame completo, la cabeza, las manos, lávame completo. Entonces Jesús le dice, Erika, esta frase bien importante. Tú no tienes necesidad de que yo te lave ni las manos ni la cabeza porque ya estás limpio. Solamente lo único que hace falta es lavarte los pies. Porque ya ustedes están limpios y están limpios porque ya han sido limpiados por las palabras que yo les he dado. O sea, son personas que ya estamos limpios porque ya hemos reconocido a Jesús y somos discípulos de Jesús. Exactamente. Tú lo vas a ver en la Biblia, que Jesús, aunque anduvo con pecadores, y aunque compartió con pecadores, y aunque les extendió la invitación a reconocerle a Él como su Salvador, y aunque compartió con ellos, y fíjese que es bien importante, nosotros no estamos llamados a odiar a nadie, a nadie. La iglesia no anda odiando a las personas, al contrario, nosotros tenemos un mensaje de amor, un mensaje que es la verdad. Entonces, pero no es lo mismo, y aquí es que viene la confusión, a que yo no odie a nadie, a que yo haga partícipe de los elementos de la vida espiritual y de la fe cristiana a una persona que no se ha arrepentido y no ha tomado la decisión de abandonar un estilo de vida. Por ejemplo, en el caso que le trajeron a Jesús la mujer adúltera, cuando ellos le traen, los religiosos estaban buscando apedrearla. Exacto. Eso es odio, una manifestación de odio. Vamos a matarla, vamos a apedrearla, porque es lo que dice la ley. Jesús dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La Biblia dice que ellos, acusados por su propia conciencia, soltaron las piedras y se fueron desde el menor hasta el mayor, siendo acusados por su propia conciencia. Y él le pregunta a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice, no hay ninguno. Y él le responde, ni yo tampoco te acuso. Vete. Y no peques más. Ahí está la clave. Exacto. Tiene que haber una transformación. ¿Qué representa para estas personas del movimiento que Jesús lavaba los pies? Que Jesús toleraría el estilo de vida que ellos están viviendo, cuando claramente Él lo condenó y nos llama a arrepentirnos. Fíjese que Jesús, nosotros no estamos señalando o quitándole dignidad al ser humano que practica el pecado.
nosotros estamos diciendo que hay una necesidad de transformación para que esa persona experimente la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿a quién le lavamos los pies? Pues a personas que ya han tomado la decisión, se han arrepentido del estilo de vida pecaminoso que tenían, han decidido convertir a Jesús en su único y exclusivo Salvador, y estas personas han tomado la decisión de convertirse en discípulos del Señor. Y un acto espiritual que te convierte en el discípulo, que viene con un legado y una carga de servicio, entonces es el lavatorio de pies. Pero Jesús no le lavó los pies a una persona que quería seguir viviendo con pecado o quería seguir viviendo indignamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, porque va a haber un intento y una fuerza de que, como si tú eres cristiano y representas a Dios, tienes la responsabilidad de amar, y con la responsabilidad de amar hay que aceptar o tolerar la práctica del pecado dentro de la fe cristiana. Realmente es inaceptable el que nosotros practiquemos el pecado y que, escudados detrás de amor o levantando una defensa de que como iglesia Jesús nos mandó a llamar, pero junto con el llamado que Jesús nos hace de que amáramos, también nos hace un llamado a que nos arrepintamos, a que nos transformemos, a que cambiemos de estilo de vida realmente. Entonces es todo junto. Yo no puedo esconder la verdad por amor. De hecho, esconder la verdad va en contra de profesar un acto de amor. Cuando tú amas a alguien y tú sabes que una persona está practicando cosas que son perjudiciales para su salud, ya sea física, emocional, en este caso pues su vida eterna, que esté haciendo actos que realmente atentan contra su salvación, contra la vida eterna, nosotros tenemos una responsabilidad de amor que lleva a identificar esas cosas y a llamarlas como son, en amor, ¿verdad? Y realmente esa es la mayor manifestación de amor. Tú ves a una persona que va a 100 millas por hora y el camino al final tiene un barranco. Tú no vas a decir, no, pero es que hay que ser tolerante, vamos a dejar que esa persona siga a 100 millas por hora. No, si tú lo amas realmente, tú le vas a tocar bocina, le vas a decir, por ahí no es, el camino más adelante te va a llevar a la perdición, frena, por favor, salte por esta marginal, ábrete camino. En este caso, el único camino que nos salva a nosotros ¿verdad? De la condenación eterna a la que fuimos condenados cuando fuimos separados de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria del Señor, y gracias a Dios por Jesucristo, que Él es el único camino que nos reconcilia con el Padre. Amén. El mayor acto de amor que debe tener una persona que profesa amar es hablar la verdad, y hablar la verdad siempre es una invitación al arrepentimiento, a un cambio, a una transformación. ¿Cuál era entonces uno de los enemigos más grandes que la iglesia está enfrentando en este tiempo? Esa filosofía humanista. Sí, donde nos quieren llevar a tolerar. Y aquí viene, ¿verdad?, relacionado a la primera pregunta de la importancia, o a la segunda pregunta, sobre la importancia de la Biblia para nuestra fe, porque esto que nos acabas de explicar sobre el lavado de pies que hizo Jesús y a quienes se lo hizo, el que no lee la Biblia, el que no se educa, el que no conoce, pues entonces si se deja llevar por los medios y lo que está saliendo por ahí, de ahí viene la confusión. Claro, la realidad es que hoy en día las iglesias tienen el reto de volver a la palabra del Señor. Que es algo que no estamos viendo todavía que se está haciendo. No, exactamente. De hecho, es una de las cosas que más fundamentales se tiene que trabajar dentro de la iglesia. El volver a captar el estudio de la palabra, la comprensión, la correcta interpretación, el enseñarle a los feligreses a tener criterio de hermenéutica para que sepan escapar de las doctrinas que la Biblia dice que muchas son doctrinas que vienen completamente con una fuerza antagónica, con una fuerza para torcer, para desviarnos de la verdad, Cuando tú analizas en el libro de Apocalipsis, Erika, en el capítulo 2 y en el versículo 3, Jesucristo le da lo que yo llamo como que
las palabras finales a la iglesia antes de irse a preparar morada y la esperanza que tenemos de que regresará por nosotros. Y él predijo este tiempo de alguna manera. Y dentro de ese mensaje a las iglesias tienen como unas dispensaciones, como unos tiempos proféticos por los cuales la iglesia atravesaría, representadas en cada iglesia. El último tiempo está representado en 2 iglesias, Filadelfia y la Odisea. Tú has leído de eso. Entre Filadelfia y la Odisea hay un periodo de tiempo donde la Odisea realmente es eso, es una iglesia que... Más humanista. Exactamente, una iglesia que está como dándole adentrada a filosofías que les gustan al pueblo. Es como una iglesia dominada por una democracia. Sí, ellos se adaptan al humano. A las necesidades que el hombre quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar. Y ellos se están adaptando en vez de adaptar a sus seguidores a lo que realmente es la verdad y lo que nos dice la Biblia. Vamos a buscar un poquito de ese versículo, porque me parece a mí que habla buena palabra para esto que me estás hablando de estos retos que está enfrentando la iglesia. Apocalipsis capítulo 3. Mírenlo aquí. Vamos a ver que las últimas 2 iglesias son Filadelfia y la Odisea. Y a la iglesia de la Odisea, miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 3. Versículo 14. Vamos a buscar, sí, ella comienza en el 14. Yo quiero leer un poquitito más vamos a leer desde el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjate que esta iglesia tiene una autopercepción de ella misma, ¿verdad? Como todas las iglesias pudiéramos tenerla. Pero para ella, en su propia opinión, ella tiene un perfil y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la autopercepción de esta iglesia. Una iglesia rica, enriquecida y que no tiene necesidad. Pero cuando Jesús, ¿verdad? Como un buen doctor, le hace un MRI, le hace un CT scan, va más profundo, le hace una evaluación clínica a esta iglesia. Mire lo que sale a relucir. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. 5 diagnósticos en contra de la iglesia. Como te decía, Erika, hay 5 diagnósticos que Jesús está identificando en esta iglesia. En contra de esta iglesia. En contra de esta iglesia. Desventurado. ¿Qué significa desventurado? Bueno, cuando antes tú sabes que se hacían viajes en barcos y los barcos eran de vela. Y cuando ellos tenían que planificar un viaje, abrían las velas. Y si el viento era favorable y ayudaba, ¿verdad?, al impulso y en la dirección en la que el barco quería ir, tenía buena aventura. O sea, tenía buenos vientos en la dirección que ellos querían y se sentían favorables. Pues tener esa buena aventura o esos buenos vientos a favor de un viaje en particular, se decía bienaventurado. En este caso, por el contrario, Jesús dice, eres un desventurado. O sea, el favor de Dios no está con ellos. No está el respaldo de Dios con ellos. Y ellos pensaban que estaban ricos, enriquecidos en todo. Y realmente no tienen el respaldo de Dios. Dice que aunque ellos piensan que son ricos, Dios los mira y los ve miserables, pobres, ciegos y desnudos. 5 diagnósticos. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A mí me encanta Jesús porque Él no está odiando cuando Él le dice la verdad a la iglesia. Él no los está descalificando. Él no está rechazándolo. Él no está con un hate. Él les está hablando la verdad. Cuando tú ves a un amigo tuyo, una persona que amas, que está en la práctica de cosas que son letales para él, hablarle con la verdad es un acto de amor. Claro. Entonces Jesús no le dijo, no, pues quédate como estás. Yo te voy a lavar los pies como estás. Te voy a tolerar esa cosmovisión que tú tienes porque yo te amo tal y cual eres. Eso es mentira. O
Jesús le da un diagnóstico, les dice la verdad, pero también les da un antídoto. Mira lo que dice. Por tanto, el versículo 18. Aquí es que viene lo que Jesús hace realmente. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Compra oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de oro refinado? Quizás tú me preguntas ahora mismo, ¿pero qué es eso? Oro refinado por fuego habla de los atributos del carácter de Cristo, del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son aquellos atributos que tiene el carácter de Cristo. El Espíritu que habitaba en Cristo producía en él amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo. El gozo del Señor también es un mandamiento y es un fruto. Entonces, todas estas cosas son el oro refinado por fuego. Jesús le dice, cómpralas para que seas rico. Realmente una iglesia enriquecida tiene que estar enriquecida en amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo, paciencia. Todas estas cosas son las que realmente tienen una iglesia tesoro en la vida eterna. Y dice aquí, y vestiduras blancas para vestirte, y no se cubra la vergüenza, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, ¿con qué nos vamos a vestir? Con esos atributos de Cristo. Realmente ese es el antídoto. Cuando comenzamos a hacer de la vida cristiana, a ser discípulos de Cristo, tú empiezas a vivir con más mansedumbre, con más templanza, perfeccionados en amor cada día, con más paciencia, con más gozo, con más benignidad. Tú experimentas una paz que no la consigues en ningún lugar en el mundo entero. Y esos atributos comienzan a darte una cobertura en tu carácter, en tu vida, comienzan a vestirte, comienzan realmente a hacerte rico, pero rico en obras de vida eterna. Amén. Y después dice, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio, porque fíjate que la iglesia estaba ciega, desnuda y pobre. Con estas cosas que Cristo está describiendo aquí, le está dando el antídoto a esta iglesia que realmente vive para el pueblo, sigue las necesidades del pueblo, se ha desvinculado por completo del carácter de la palabra. Ya el centro no es Cristo, sino el humano. Es el ser humano. Es el ser humano. Y caemos entonces en buscar la salvación por obra, cuando realmente la salvación no es por obra, es por gracia. Aunque la evidencia de nuestra fe y de nuestra salvación son las obras que hacemos, pero no hacemos las obras porque queremos ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos las obras. ¿Ves? Las obras son un resultado y no el medio para obtener. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Esos son los retos que tiene la iglesia hoy en día. El ministrar correctamente la palabra, el saber que no estamos llamados a odiar, pero tampoco estamos llamados a comprometer las verdades. Eso es lo más importante. Nosotros no estamos llamados a comprometer las verdades y no es cierto. Por ejemplo, hay cosas que son clichés que dice la gente, no, es que Jesús ama al pecador. No, Jesús ama al pecador arrepentido. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Y aquí hay muchas confusiones que se pueden generar que las vamos a estar discutiendo alrededor de estos programas. Porque cada uno de nosotros seguimos, el pecado nos alcanza. A mí me alcanza el pecado. ¿A ti te ha alcanzado el pecado en algún momento? Claro. Claro. Parte de nuestra naturaleza humana. Claro, en algún momento dado vamos a pecar. Nosotros no estamos diciendo que somos los más santos o que no tenemos relación con el pecado. Claro, no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Que es algo Esa es la diferencia. Tú has dado en el clavo. La práctica del pecado, cuando hablamos en el término practicar el pecado, es que tú te deleitas, te gusta. Lo disfrutas, lo perfeccionas, lo fomentas, lo compartes. Sí, no te arrepientes de haber pecado, es que te gusta, eso es lo que te gusta. Cuando nosotros tenemos la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros, esa naturaleza nos lleva siempre al arrepentimiento. Cuando hacemos algo mal, decimos, no, esto yo no lo puedo volver a hacer, o yo me siento mal con esto, yo no quiero volver a hacerlo, nos lleva a enfrentarlo y a lucharlo. Y todos nosotros tenemos luchas, tenemos malas pasiones, malos deseos que tenemos que crucificar diariamente
para vivir la vida de Cristo, pero hay personas que se deleitan y le dan rienda suelta. Y esa es la diferencia. El que se deleita y practica el pecado realmente necesita la salvación de Cristo. Nosotros que pecamos, corremos a arrepentirnos y a pedirle perdón al Señor y le pedimos ayuda para que dejemos ese estilo de vida, y por eso es que alcanzamos la salvación en el Señor. Son algunos de los conceptos que más se discuten en la vida cristiana. Hay muchas ¿verdad? Otras artimañas que se están empleando contra la fe cristiana, pero yo creo que hoy hemos cubierto esta noticia. Sí, lo vamos a estar viendo en nuestros diferentes videos, muy interesante, y ¿verdad? Seguiremos hablando de diferentes cosas y debates que están ocurriendo, ¿verdad? Claro. En nuestro mundo hoy día, para tratar de quitar un poco esa confusión que se está creando. Claro. Compártanos en los comentarios si tienen algunos temas que les gustaría que desarrolláramos en el futuro. La realidad es que queremos cerrar este tema con este pensamiento de que Jesús realmente no nos enseñó a odiar, pero tampoco nos enseñó a tolerar el pecado, sino a apartarnos de él en arrepentimiento y a no comprometer la verdad con nada. El mayor acto de amor que podemos tener nosotros como iglesia en este tiempo es a mantenernos en la verdad. Siempre Cristo decía a estas iglesias que están en el fin del libro de Apocalipsis capítulo 3, retén lo que tienes, retén lo que tienes, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. ¿Y qué es lo que tenemos? La verdad de Cristo. Tenemos que retenerla en amor y en gracia, seguir predicándola, seguir impartiéndola, amando a todo el mundo sin sacrificar la verdad de Dios. Dios te bendiga. Espero que este programa haya sido de bendición para ti. Gracias, Eric, por compartir el tiempo con nosotros. No, gracias, Alexis, buscando por tu noticias. sabiduría, por compartirla, por la palabra. Y nada, gracias a todos, ¿verdad?, por seguirnos. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram para que nos sigan y compartan estos videos. Esperamos que haya sido mucho enriquecimiento y que pues, sigan siguiéndonos para que sigan aprendiendo, como dijo Alexis. Temas que quieran que se cubran, déjenlo en los comentarios para trabajar con eso. Estaremos también pronto, ¿verdad?, viendo si hacemos un live y poder contestar preguntas en vivo, o eso también viene por ahí. Vamos a estar invitando también unos recursos que son hombres de Dios, que Dios los usa con mucha sabiduría en diferentes ministerios, que también vamos a estar entrevistándolos, hablando de temas que son bien importantes y de edificación para la iglesia. Si quieres ser edificado en tu fe, también te invitamos a participar. Nuestra iglesia está en la avenida Betances en Bayamón. La iglesia se llama Plenitud y Vida. Será para mí un gusto el tenerte algún día visitándonos, y espero que compartas este video y este material con personas que tú entiendas que puedan ser edificados en la fe en este tema. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias. Seguimos hablando en fe.